Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. En estos tiempos tan marcados por gestos en la política, hoy el líder de Podemos en Castilla y León nos ha dejado uno, al marcharse del pleno de las Cortes antes de que le echara del mismo la presidenta del Parlamento Regional. Puede que se trate de un calentón parlamentario, o puede que la fiebre de la precampaña ya ha contagiado a nuestros procuradores. Así que ya lo saben, ármense de paciencia, que todavía nos quedan 7 meses. Bienvenidos. Este es el momento en el que Pablo Fernández abandona el pleno de las Cortes, la que hemos elegido como imagen del día porque no es nada habitual dejar un debate a medias, por bronco que este sea. Ha sido el instante televisivo tras un cruce de reproches a cuenta de la trascendencia mediática que han tenido los casos de las residencias de Babilafuente y Castellanos de Moriscos. Ha habido bronca con Podemos, discusión con el PSOE a cuenta de la dependencia y un anuncio de Herrera de que llevará la financiación de la dependencia precisamente a su reunión con Pedro Sánchez el 27 de noviembre. El Gobierno regional ha vuelto a defender su apuesta por los cuidados profesionales frente a las prestaciones económicas en dependencia ante las críticas del PSOE por el caso de una mujer que en Madrid recibe 290 euros y en Castilla y León 36. ¿Ve lo que pasa cuando hacemos comparaciones entre comunidades autónomas? Yo espero que esto se lo hayan explicado a la señora Tejerina, no vaya a ser que se meta en un nuevo jardín. Ustedes tienen a más de 3.500 personas en esta situación. ¿No tienen ustedes vergüenza, señor Herrera? Que esa misma persona dependiente que ha trasladado su residencia desde Madrid a Ágreda, efectivamente puede ver recortada su prestación familiar, pero puede ver multiplicada hasta por 3 la que percibía en Madrid por la vía de la prestación vinculada. Dice el presidente que así lo prefiere el Observatorio de la Dependencia y que así lo recoge también la propia ley de Zapatero. Ha presumido de ser la comunidad con plena atención frente a un déficit nacional del 25% y le ha reprochado que de los 588 millones de presupuesto para dependencia, el Gobierno central sufrague solo el 20%, lo que le trasladará a Pedro Sánchez en una reunión el 27 de noviembre. Tudanca se hacía eco también de la pésima situación de 2 residencias de Salamanca, como también Pablo Fernández. Esto es un bochorno. Ustedes tienen el deber, la obligación y la responsabilidad de controlar, de vigilar, de supervisar y de sancionar. Y ustedes pueden decretar el cierre preventivo o el cierre definitivo de las residencias. Herrera dice que son 2 casos graves pero aislados, que es poco decente generalizar y defiende que los servicios de Inspección de Sanidad y Familia han realizado en esas 2 residencias 53 actuaciones y han impuesto multas de 66.000 y 15.000 euros. Cruce dialéctico que acababa con el abandono del pleno del portavoz de Podemos. Turba la muñeca diabólica. Usted utiliza otros calificativos en otros momentos que tampoco son afortunados o tampoco son los más agraciados. Por lo tanto, guarde silencio. Señor Fernández, me está obligando a expulsarle del hemiciclo. Señor Fernández, o se sienta o se marcha. Que primero se quejó del tiempo y después de una manifestación que luego Herrera retiró. En esa sesión de control, el portavoz de Ciudadanos ha criticado lo que considera desidia e indolencia de la Junta y la remisión de todos los proyectos al final, ha dicho Luis Fuentes, como los malos estudiantes. Juan Vicente Herrera le pide a Fuentes que no dé lecciones y que no se ponga aún el buzo electoral. Resulta absolutamente denigrante, señor presidente, el poco respeto que su gobierno y que su grupo parlamentario le tienen a estas Cortes. Y ustedes no tienen ninguna excusa. Han permanecido parados, han permanecido estancados e inútiles durante casi toda esta legislatura. Que le estamos mandando papeles sin sustancia, papeles mojados, con muy poca sustancia. Bueno, si no tienen sustancia los proyectos de ley que mandan las Cortes, ¿por qué proyecto tras proyecto su señoría está pidiendo prórrogas para el plazo de presentación de enmiendas? Es una contradicción en todo, su señoría. Mañana se aprobará en este mismo pleno el impuesto sobre residuos nucleares en la central de Garoña. Ante los recelos de los grupos, Pilar del Olmo ha pedido hoy públicamente su apoyo porque ayudará, dice, a reactivar la economía y el empleo en esta comarca burgalesa. Se esperan recaudar con él unos 10 millones de euros al año. Yo espero que salga esa ley porque va a significar el poder eliminar paulatinamente los residuos radiactivos de la central,
porque para eso precisamente se pone el impuesto y sobre todo porque va a permitir reactivar lo que es la economía y el empleo de una zona que por el desmantelamiento de la central se va a quedar también con muchos más desempleados y con mucho menos población. De ese impuesto hablaremos mañana cuando se debata en el Pleno de las Cortes Regionales. Hoy tenemos que hablar de lo entretenida que ha estado la sesión de control al Ejecutivo, con un procurador marchándose antes de que le echara directamente la presidenta de las Cortes. Me acompañan esta noche en el tiempo de tertulia Luis Jaramillo. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. ¿Te ha sorprendido esa imagen? Bueno, yo creo que es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar sí. A partir de ahora hasta las próximas elecciones. Las sobreactuaciones siempre existen y yo creo que los debates cada vez se van a ir calentando más. Sergio Castaño, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Se va calentando la precampaña? Mucho, además, se va calentando mucho. Vamos a asistir a episodios divertidos, yo creo, durante Sin estos lugar a meses. dudas, el que ha asistido en vivo y en directo a ese episodio tan llamativo ha sido Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se han puesto así? Pues ya ves, para empezar, además, ha sido un episodio en el que Herrera, yo creo que se ha excedido en sus calificativos al calificarle al portavoz de Podemos como muñeca diabólica. Y que después, calificativo que después retiró a sugerencia de la presidenta. Bueno, pues luego volveremos a ese pleno, a esa sesión de control del Ejecutivo, pero ahora... Con esos asuntos empezamos. ¿Empezamos? Pues adelante, sí, con el repaso de la prensa. El norte de Castilla destaca en su primera: Herrera pedirá a Sánchez en su visita a la Moncloa el 27 de noviembre dinero para dependencia, que es un sector en el que la Junta invierte el 80% del dinero con una aportación del Estado del 20%. El diario ABC abre las páginas de Castilla y León con otro titular del Pleno: Sanidad arrancará en Ávila la implantación de unidades satélite de radioterapia. Y también el diario La Razón destaca en sus páginas de Castilla y León: Herrera ve indecente que se cuestione la red residencial por 2 casos aislados. Diario de León destaca en su primera otro asunto que tiene un recorrido ya de fechas, pero que ha sido muy insistente. El inversor de los 70 millones de euros y Vestas intentan cerrar la compra de la factoría. La Junta anuncia máxima prioridad para un plan revitalizador del empleo en la zona. Y Diario de Burgos destaca que la Junta licitará antes de acabar el año la finalización del parque tecnológico. Lo anunció hoy la consejera Pilar del Olmo en las Cortes, que será autorizada para resolver este contrato con Isolus Corsan, que está en concurso de acreedores. Y también Diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León que las ciudades gobernadas por el PP admiten su desinterés en las mancomunidades puestas en marcha por la Junta. Y por último, Diario Palentino destaca en su primera que el Museo Díaz Caneja gana en accesibilidad tras adecuar el jardín, y la biografía del pintor cobra un mayor peso y protagonismo en la muestra permanente de su obra depositada en la entidad. Gracias, Ernesto. Esos son los titulares destacados de la prensa regional. Es verdad que de lo que se ha hablado sobre todo en esta sesión de control del Ejecutivo es de la dependencia y de cómo gestiona esa dependencia la Junta de Castilla y León, y de que precisamente Herrera hablará en su próxima reunión con el presidente del Gobierno de la financiación de la dependencia. Pero ya ven que al final en la política de estos tiempos, como los gestos acaban convirtiéndose en los protagonistas, el gesto que va a llamar la atención es ese en el que Pablo Fernández se ha marchado del Pleno de las Cortes antes de que por tercera vez le llamara la atención Silvia Clemente. ¿De qué queréis hablar? ¿De dependencia o de gestos en la política? Los gestos son esos, simplemente gestos. Yo creo que ya es habitual que en los rifirrafes entre Pablo Fernández y Juan Vicente Herrera la sesión suba bastantes decibelios, y en algunos casos ya algo más que decibelios, como ha sido en esta ocasión. Yo que tengo un respeto absoluto por Pablo Fernández, que me parece un hombre de verdad bastante razonable, con el que se puede hablar, a veces cuesta mucho reconocer en sus intervenciones la vehemencia, la fuerza, incluso los calificativos gruesos que emplea en ocasiones con el propio presidente de la comunidad autónoma. Hombre, sentirse totalmente ofendido por lo que ha ocurrido en el debate de hoy, pues me parece efectivamente una sobreactuación. Y creo que todo está teñido de ya un ambiente preelectoral que ya nos va a acompañar hasta la convocatoria, hasta que vayamos a las urnas. Se ha visto también, por ejemplo, en el debate mantenido con el portavoz de Ciudadanos, con Luis Fuentes, donde también Herrera le ha recriminado que parece querer ponerse antes de tiempo el buzo electoral.
Sí, es cierto que estamos ya a muy pocos meses de las elecciones de mayo y todo ello va haciendo que los diferentes actores busquen el protagonismo, y el protagonismo llega con este tipo de situaciones más próximos al circo que a lo que estamos en un debate parlamentario, pero lo estamos viendo también en las Cortes en Madrid, lo vemos aquí en nuestras Cortes regionales, cómo se van repitiendo este tipo de episodios porque son los que generan portadas. Hoy hemos iniciado el programa con este suceso de Pablo Fernández abandonado la sala, y son episodios que se van repitiendo y que van a ir buscando porque ven que les va al menos a situar en un lugar protagonista, y se sucederán seguramente tanto en las Cortes como en los diferentes ayuntamientos que tenemos en la comunidad. Y luego hay un hecho que no podemos olvidar, y es que la situación en la vida nacional está muy crispada, está crispadísima, y eso va a contagiar también a los parlamentos autonómicos, a los ayuntamientos, a las diputaciones. Y lo que de alguna manera ha sido un ten con ten en muchos casos, aunque parece que el diálogo no siempre es fácil, pero bueno, en algunas ocasiones se ha conseguido, en algunas instituciones. Yo creo que a partir de ahora, y no quiero ser pesimista en este aspecto, vamos a perder esa línea y nos vamos a enfrentar a una línea de confrontación permanente y sostenida. Sí, sí. Y eso que el debate parlamentario de esta tarde era muy interesante, y más para una comunidad como Castilla y León, ¿no? El de la dependencia es un asunto que nos tiene que preocupar y mucho. Sí, efectivamente, y era a partir de una serie de 2 o 3 anécdotas que afectan a los servicios sociales, se estaba criticando esos servicios sociales, y por parte del presidente dando respuesta, defendiendo la opción de Castilla y León por unos servicios públicos prevalecientes sobre la asistencia familiar, y también poniendo de manifiesto la inspección que existe de servicios sanitarios en las residencias y de servicios sociales en las propias residencias. Lo que pasa que hoy, claro, las noticias precedentes, pues de alguna forma condicionaban el que hubiera esta tensión en el Parlamento. Pero es que fíjate, hay un dato que hay que poner sobre la mesa. Es decir, hablamos de un par de casos que se han producido en la dependencia, en un sistema que tenemos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que por agentes externos está bien calificado, aunque todos pensamos que evidentemente la situación podría ser mejor. Pero hay un hecho que es irrefutable: hay 88.700 dependientes en la comunidad castellano-leonesa, con 588 millones de euros, y el dinero da para lo que da, y el 80% lo aporta la comunidad. Yo creo que Herrera ha acertado al ser uno de los temas que en el fondo yo creo que lo que está es la financiación autonómica, y que va a ser el grueso de su entrevista el próximo día 27. Sí, yo aquí lo que sí que me gustaría puntualizar es cómo se está gestionando la sanidad. Al final, lo que hemos visto en este programa de Chicote, que buscaba un poco el sensacionalismo y que ha destapado pues, probablemente las carencias que pueda tener todo este sistema asistencial que tenemos en Castilla y León. Hay que denunciarlo, ¿eh? Sí, eso creo que todos estamos de acuerdo. Insistir en que haya más control y más inspección, las inspecciones si son necesarias. ¿Cómo se están realizando estas adjudicaciones si los licitantes tienen que reducir costes para poder dar la asistencia a todas las personas que están acudiendo a estos centros? Y habría que analizar no solo cómo se está operando ahora mismo una vez que se consigue la licitación y que el centro está funcionando, sino cómo son esos procesos de adjudicación para ver si realmente las cantidades económicas que se están barajando para poder abrir cada uno de estos centros son suficientes para poder atender al número de personas que... Bueno, pues ha sido, sin lugar a dudas, el contenido y la imagen de un pleno, de una sesión de control al Ejecutivo que ha llamado bastante la atención. Hablemos de otras imágenes también que hemos podido ver esta mañana en las calles de Valladolid. Nueva protesta de los ganaderos de ovino, hartos por el bajo precio de la leche. Los costes suben y los beneficios se esfuman. Cada vez les cuesta más mantener sus explotaciones. Hoy volvían, como les digo, a la sede de la Consejería de Agricultura y Ganadería para pedirle que arbitre con los intermediarios una política de precios. Los ganaderos de ovino aseguran que llevan casi 3 años produciendo a pérdidas. A 76 céntimos lo estamos cobrando ahora mismo. Menos de €1 no se podría cobrar, es inviable en las explotaciones ganaderas. El año pasado cerraron un 10% de las explotaciones en la comunidad. Quedan 2.300 abiertas, trabajando en su mayoría por amor propio. Para sobrevivir tenemos que estar trabajando como animales y no se ven los resultados. Perdiendo dinero por todos lados, a base de créditos. Es que no estamos cambiando el dinero, estamos perdiendo dinero. Y yo me parece a mí que llegará el momento en que tienes que cerrar las empresas, porque es que así no se puede vivir. Sienten que la industria se lleva todo el pastel, exigen mano dura de la consejera.
Se la debe presionar diciéndola claramente que aquella industria que no se comprometa a comprar y pagar dignamente a los ganaderos no van a tener ayudas públicas. No se puede tener esclavos produciendo materia prima barata para que la industria sea competitiva en los mercados exteriores. Y eso es la responsabilidad de la señora consejera Milagros Marcos, que no está haciendo los deberes y no tiene voluntad política de llegar a un acuerdo. El sector calcula que desde el 2016 hasta hoy el colectivo de ganaderos ha dejado de ingresar 80 millones de euros. Llevamos tiempo hablando de este malestar de los ganaderos que consideran que, ya lo han visto, están trabajando como esclavos para el beneficio de las empresas, de la industria, pero ¿es factible que la consejera, que la Junta de Castilla y León medie, arbitre precios con el sector? Es complicado. Leía esta tarde que en Francia sí que se han regulado los precios. Estamos hablando de un sector estratégico aquí en Castilla y León muy importante, porque a pesar de que tratamos de Castilla y León siempre han puesto Francia como ejemplo precisamente, ¿no? Pero que aquí, especialmente en Castilla y León, todavía la agricultura y la ganadería sigue siendo un sector muy importante, estratégico y que da empleo a más de 5.000 personas de forma directa, 10.000 de forma indirecta, en este caso concreto que estamos hablando. Y aquí nos encontramos con esa dualidad, si proteger este sector básico y que la Unión Europea, a través de la PAC, durante muchos años ha continuado protegiendo y sacando del libre mercado, o si avanzar hacia el libre mercado. Y el libre mercado sí que puede ser el final de todas estas explotaciones ganaderas, pero hay que protegerlo porque cuando hablamos de productos de primera necesidad no se puede dejar en el libre mercado porque podría ser peligroso. Pero hay unas reglas del juego, están en Europa, conlleva unas reglas del juego que nos guste o no nos guste en muchas ocasiones tenemos que cumplir. Es decir, y Europa prohíbe taxativamente a las administraciones fijar los precios para regular ese mercado. ¿Se puede pedir a la consejera que a través de la mesa de la competitividad pueda intentar una mediación y acerque posturas? Es lo que yo creo que se le puede pedir, pero no puede, yo creo que lo que no se puede es, como se ha dicho, como hemos escuchado taxativamente, decir, no, mire usted, es que o paga usted esta forma de esta manera o yo no le vuelvo a dar absolutamente nada, ni les volvemos a atender, ni volvemos a hablar con ustedes. Me parece una extralimitación que yo creo que no corresponde a ninguna administración en este momento. Sobre todo en el mundo actual donde se está liberalizando todos los sectores, donde ya hay muy pocos sectores que mantengan una protección. Estos ganaderos son los últimos resistentes en el medio rural, es decir, son los que mantienen un atisbo de actividad en el medio rural. Pero habría que buscar a lo mejor otras vías de ayuda, otras vías de unión entre ellos, de intentar abaratar costos. Es decir, yo no conozco el sector específicamente, pero creo que el sentido común dicta que hay que reducir los costos para entrar dentro del mercado. Antes ha puesto Sergio el ejemplo de Francia. Quizá en Francia hay más compromiso por todas las partes, ese espíritu chauvinista que a veces tanto les reprochamos, al final es lo que consigue pues que los ganaderos sean mejor tratados. Que la unión hace la fuerza. Y aquí en Castilla y León tenemos 2.550 ganaderos, pero ¿cuál es el nivel de unidad que existe entre ellos? ¿Cuál es el tamaño de las explotaciones ganaderas que hay en este momento? ¿Qué fuerza se puede hacer si las explotaciones ganaderas son pequeñas? Yo creo que ahí hay una clave y ahí es donde ellos mismos tendrían que entrar, tampoco forzados por las administraciones, pero yo creo que entre ellos mismos tendrían que buscar líneas de unión que les permita crear y hacer fuerza hacia la propia industria. Y aquí el consumidor o los consumidores igual tampoco nos tendríamos que ir de rositas. Bueno, claro, y los ganaderos lo han recordado en más de una ocasión, evidentemente. Sí, pero el consumidor siempre va a ir el consumidor le más bajo. Por eso. Claro, relación calidad-precio. Un problema bastante complejo, sin lugar a dudas. El ministro de Cultura tranquiliza a Castilla y León ante las informaciones que apuntan a una posible salida de más papeles del Centro Documental de la Memoria en Salamanca. La consejera Josefa García Cirac le ha mostrado hoy su oposición. José Guirao denuncia una campaña preventiva porque dice no hay nada decidido con Cataluña antes de la comisión técnica prevista para noviembre. Castilla y León aprovechaba la primera sectorial del ministro Guirao para mostrar su preocupación y oposición a la posible salida de más documentos del archivo de Salamanca. Lo hacía primero en privado y después también en público. Nos ha tranquilizado, ha manifestado que no hay ninguna previsión de nueva salida de documentos. El titular de Cultura dice estar sorprendido porque se han publicado cosas de las que asegura nunca han hablado el Ministerio y la Generalitat de Cataluña. Es como una especie de campaña preventiva, ¿no? Aquello de vamos a ponernos la venda antes de la herida. Da igual lo que uno cuente públicamente porque salen alguien y dice que van a salir miles de documentos y que, en fin, yo la verdad
nunca había visto nada parecido. Lo único acordado, añade, es reunir a la comisión técnica en noviembre y estudiar las cuestiones pendientes. Y las cuestiones pendientes no son solo de ida, son también de vuelta. En ese sentido, la comunidad insiste en la necesidad de restituir los documentos que no han sido devueltos y los que salieron de forma indebida por estar mal identificados. Entiende que la ley del 2005 hay que cumplirla y que, por supuesto, pues que trabajará en ese sentido. El ministro escuchará opiniones cuando la comisión técnica decida. Hasta entonces pide dejar trabajar con tranquilidad y reflexión. No sé si habrán tranquilizado estas declaraciones del ministro al portavoz de la asociación Salvar el Archivo, pero por la mañana Policarpo Sánchez registraba una carta dirigida personalmente al ministro en la que le advierte que con la actual ley cualquier envío de fondos a Cataluña podría tener incluso responsabilidad penal. Que en caso de que salga un solo documento más del archivo de Salamanca, emprenderemos acciones judiciales contra las personas que ordenen, amparen o ejecuten ese traslado. Las personas que van a tener entre sus manos esos documentos y las personas que ordenen el envío a Cataluña tendrán que elegir entre la fidelidad a un partido político o la cárcel. Desde la Asociación Salvar el Archivo van a estar muy atentos para evitar un nuevo trasiego de papeles, pero no sé si nuestro quinto tertuliano tendrá otra solución para evitar que muchos de esos documentos terminen en Cataluña. Cuéntanos, Nieto. No puedo pegar ojo, Juanma. Mira, las cartas de mi bisabuelo en prisión en Burgos durante la Guerra Civil. Es mi pequeño archivo familiar de la Guerra Civil. Todos tenemos el nuestro. Podría enviarlo a Salamanca, pero quién sabe. Podría acabar entonces en el Archivo Nacional de Cataluña. Qué afición a cambiar las cosas de sitio. Lo decidiré mañana, que no son horas, Juanma. No son horas. Les pregunto, les pido opinión a mis tertulianos sobre este asunto. ¿Creéis, como el ministro, que hay una especie de campaña preventiva, que se están poniendo algunos la venda antes de la herida? Son muchos años ya con todas estas cuestiones del archivo. Yo creo que el tema vuelve a la actualidad en momentos puntuales y se lleva muchos años utilizando como herramienta política. Es verdad que la situación en Cataluña lo ha eclipsado en los últimos años, pero siempre está ahí pendiente y se ha convertido en una herramienta política que tanto a nivel local en Salamanca han estado utilizando el Partido Popular y el Partido Socialista para posicionarse, para ganar votos en un sentido, en otro, y al final pues los documentos han venido y seguimos conservando el archivo con esa amenaza permanente, pero yo creo que no es tal la amenaza como esta alarma que se pretende crear para, en determinados momentos, intensificar esas tensiones entre Salamanca y la Generalitat. Luis. Vamos a ver, yo tengo claro que el archivo de Salamanca dejó de ser un archivo como tal en el momento en que la ley del 2005 consagró la salida de los documentos y en el 2014 hasta llegaron a irse 400.000 que no tenían que haberse ido y que todavía no han vuelto, con lo cual, bueno, sí, es un archivo porque reúne papeles, pero la unidad archivística, desde el punto de vista técnico, está completamente destrozado. Hombre, creo en la buena voluntad del ministro de Cultura cuando dice que no ha visto una cosa igual. Pues yo llevo viéndola durante mucho tiempo. Cada vez que los catalanes han hecho una reclamación, sea del tipo que sea, se les ha hecho caso, mucho más en la circunstancia actual, con un tema tan simbólico como el de los papeles y tan, ¿cómo diría yo?, que tan poco trabajo cuesta decir váyanse una serie de cajas más. No sé si existe una prevención o no hay o no, si la hay o no la hay, pero lo que sí es cierto es que si la Generalitat de Cataluña en estos momentos se propone que nuevos documentos salgan, yo no tengo ninguna duda de que el Gobierno hará todo lo que esté en su mano para llevárselos. Insisto, para sacar más cajas de un archivo que ya no sí, está. Puede ser una moneda de cambio fácil, claro, de otra pero cosa. Que al final es algo simbólico, que tampoco... Vamos a ver cuándo se restituyen los 400.000 documentos acreditados que se fueron indebidamente, bueno, que ya tendrían que haber sido devueltos y de momento no han venido para acá. El ministro parecía sorprendido sobre todo porque él, que siempre ha sido un gestor cultural, pues le extraña que pueda haber política ante determinadas decisiones que según él solo tendrían que tener un criterio profesional. Y que, sobre todo en el caso del archivo, por los precedentes que señalaba Luis, pues hay tal embrollo y es un asunto tan enviciado que efectivamente lo que tocaría ahora sería el retorno de muchos de esos papeles enviados indebidamente, pero tampoco está seguro que no salgan más. Hay otro asunto
vinculado también con la guerra civil que se le está atragantando al gobierno, el de la inhumación de los restos de Franco después de ser exhumados de Valle de los Caídos. Dice la vicepresidenta que acordó con el Vaticano que no vayan a la Almudena, a la cripta que está junto a la Catedral de la Almudena, y desde la Santa Sede lo desmienten para señalar que no se pronunciaron sobre el destino definitivo de los restos del dictador. Y en este sentido lo que acordamos fue estar de manera conjunta, tanto el Gobierno como la propia Iglesia Católica, para encontrar una salida que obviamente no puede ser la Almudena. El lugar donde estén finalmente sus restos tiene que ser en un lugar donde no se puedan producir manifestaciones de enaltecimiento, y esto es algo que nos obliga la ley y nosotros tendremos instrumentos para cumplir. El Vaticano ha llegado incluso a sacar un comunicado diciendo que no se abordó este asunto, ni muchísimo menos, en esa reunión de ayer. Seguimos con los símbolos, igual que los documentos, pues ahora con Franco. ¿Esto cómo va a terminar? Pues terminará que moverán a Franco y a saber dónde lo entierran. Pero mi pregunta es, si lo entierran en un cementerio común, como parece que es la voluntad de muchos, ¿cuánto se tardaría en profanar la tumba de Franco? ¿Cómo limitas que sea un lugar donde vaya la gente? ¿Como no lo pongas en la luna? Sí, pero esto va a ser muy complicado, ¿no? Estamos dándole vueltas, de acuerdo que probablemente el Valle de los Caídos sea un lugar demasiado simbólico, pero lleva 43 años. Hay que buscar un lugar para enterrarlo. La Almudena no es el lugar idóneo, pero se van a poner de acuerdo en algún momento los políticos, los jueces, la Iglesia, para poder encontrar un lugar para este personaje que guste o no guste. La verdad que la mayoría, todos los partidos políticos se han mostrado bastante lejanos con la posibilidad de buscar un sitio para Hombre, ahora más Franco. que de un acuerdo entre los políticos, parece que es más un acuerdo del gobierno con la familia, para que fue lo que el gobierno dijo al convencerla. principio, es decir, que porque el gobierno dijo claramente que él se haría cargo del cadáver de Franco si la familia no se hacía cargo, pero que era responsabilidad de la familia el lugar donde debiera de ser sepultado, ¿no? Yo creo que el gobierno ha creado un lío donde no había necesidad de crearlo. Yo tengo mis muy serias dudas, habrá sectores en los que sí, evidentemente, pero tengo muy serias dudas que un gran problema nacional de este país fuera que Franco estaba en el Valle de los Caídos. Prueba de ello es que al Valle de los Caídos no iba prácticamente nadie. Este verano pasado, excepto había unas desde que empezó este problema, que hay unas colas para entrar en el Valle de los Caídos tremendas. En fin, ahí hay un lío que por el uso político de una determinada situación que parece que existe un interés de mantenerlo vivo. Cuando se habla de cerrar heridas, claro, hay ya muchas generaciones, y me incluyo, yo nací en el 76, unos meses después de la muerte de Franco, que no hemos conocido a Franco, que probablemente nadie tenga esas heridas. Puede haber gente que sí, que por su pasado familiar, pues que busque cierta reivindicación y cerrar determinados periodos históricos. Pero muchas personas de este país no vivimos ya pendientes de Franco. Tú sí que lo has conocido, que has corrido sí, los grises. Yo incluso, ¿Dónde van a terminar los restos de Franco? Yo incluso me compré todos los periódicos del día que murió. Yo también, yo también. Yo viví en Madrid la proclamación y vi de las rey. colas, ¿Dónde van a terminar? que había. Pero, no sé, yo creo que lo que conviene es que haya el menos lío posible con este motivo, como decía Luis, es decir, que lo gestionen del modo mejor y más decoroso y que monten poco lío. Pues no parece. Ni con el Vaticano ni en otros lugares. No parece que esto vaya a ser así. Menos lío y que se resuelva. A ver cómo se acaba resolviendo toda esta cuestión. También en la política nacional hoy hemos tenido que buscar explicaciones al cambio de criterio de Ciudadanos para permitir ahora que los presupuestos puedan sortear el veto del Senado y comenzar así su tramitación. Albert Rivera insiste en que eso no significa que vaya a apoyar las cuentas. Desde el PP le han reclamado responsabilidad para que los presupuestos no salgan adelante y el Gobierno le ofrece mano tendida y diálogo para que sí los apoye. Es incompatible defender un pacto en la cárcel y estos presupuestos con Ciudadanos, por tanto, que nadie se llame al engaño. Estos presupuestos, si depende de Ciudadanos, no van a salir adelante. Yo hago una apelación a Ciudadanos, a que en esto seamos responsables, vayamos juntos y no facilitemos un mal presupuesto que es la semilla de una nueva recesión para España. Estoy dispuesto a hablar con todos y cada uno de los grupos parlamentarios si hay voluntad real de que no haya bloqueo. Bien, pues en este punto a los tertulianos les toca traducir las intenciones de Ciudadanos con este cambio de criterio. En mi opinión, lo que está sucediendo es, si como ha dicho Albert Rivera, se trata de que los presupuestos no salgan adelante, el bloqueo garantizaba que los presupuestos no salieran adelante. Yo lo que creo es que compiten en un mismo espacio electoral o en una parte del mismo espacio electoral y que Ciudadanos tiene o siente la necesidad de tenerse que desmarcar absolutamente del Partido Popular.
Y estamos, pues, volvemos al comienzo de la tertulia, estamos en el ambiente preelectoral que tanto nos domina. Y entonces, con este gesto, ¿hacia dónde iría Ciudadanos en este caso? Pues en la teoría iría a apoyar las tesis del Partido Socialista porque de alguna manera suavizaría el veto que actualmente, el veto del Senado, porque en las enmiendas parciales que ellos quieren poner, quieren que el veto del Senado, en vez de poderse fijar con una mayoría simple, necesite una mayoría mucho más cualificada. No, pero es evidente que vamos, para la vuelta al Congreso. Ciudadanos tiene que centrar su espacio, que es alejarse del Partido Popular y tampoco vincularse con el Partido Socialista. Ciudadanos tiene su propio espacio, pero determinadas decisiones y la postura de ciertos medios de comunicación pueden clasificarle en una parte o en otra. Pero ha sido claro Albert Rivera esta mañana diciendo que este gesto no quiere decir que se vayan a aprobar los presupuestos. Me ha gustado lo que ha dicho Pedro Sánchez ahora de buscar el consenso entre los diferentes grupos, algo que me parece imposible. Lo decía en un foro esta mañana en el que precisamente la gente que estaba atendiendo no eran muy proclives al Partido Socialista, pero sí que sería interesante que los principales partidos políticos pudieran llegar a acuerdos y sumar y no restar como estamos ahora mismo, que lo único que se consigue es tratar de derribar lo que van proponiendo cada uno de los partidos, pero sin llegar a un entendimiento entre... Dejadme que os pregunte sobre esta cuestión, porque estamos a punto de terminar el tiempo de tertulia. Hay que contar un nuevo capítulo del serial de grabaciones Villarejo, que en los últimos días tiene como protagonista a María Dolores de Cospedal y a su marido. En el episodio de hoy hemos conocido que en 2009 el excomisario se reunió con la entonces secretaria general del PP. Fue un encuentro secreto poco después del estallido del caso Gürtel. Una cita discreta de algo más de hora y media y aquí, en la sede nacional del PP, en su despacho, María Dolores de Cospedal recibió al excomisario Villarejo y también a quien negoció el encuentro, a su marido, a Ignacio López Hierro. Ocurrió en julio de 2009, poco después del inicio del caso Gürtel. En los audios publicados por Moncloa.com se puede ver el interés por lograr que este encuentro fuera secreto. Aquí estamos solo Mariano, en referencia a Rajoy, y yo, y ahora no está, asegura Cospedal. La discreción es fundamental, repite el comisario al acabar, mientras a la vez graba toda la conversación. ¿Y de qué se habló en esa reunión? Según El País, de algunos de los implicados en la trama Gürtel, como Luis Bárcenas, y también de dirigentes de la Comunidad de Madrid. Antes de conocerse esto, Cospedal negaba este lunes en un comunicado que los encuentros de su marido y el polémico comisario, hoy en prisión, hubieran afectado al devenir judicial del Partido Popular. Tiene todo nuestro apoyo y que nos remitimos al comunicado de ayer. Es la reacción del PP y mientras en el Congreso el secretario de Estado de Defensa ha negado haber pagado a Villarejo para espiar a Aznar cuando era presidente de Castilla y León. Todas las manifestaciones del señor Villarejo que se refieren a mi persona son rigurosamente falsas. Villarejo la había acusado en una de sus grabaciones. El exalcalde de Burgos, que comparecía esta mañana en el Congreso, es que tiene a todos los políticos, ¿no? De tal o de cual partido. ¿Qué miedo habrá hablado con Villarejo en algún momento de tu vida? Porque seguramente que lo tenga guardado ahí para sacarlo en el momento más oportuno. Porque desde luego marca la agenda. Está metido en todos los asuntos turbios. Y lo que preocupa es cómo se han gestionado está marcando la agenda, y eso que está en la cárcel. Todas las cosas de la alta política y los altos funcionarios durante muchos años. Cuando se entrevistó con Cospedal era Dao. O sea, era el director de la agencia operativa, o sea, que tenía un cargo muy alto. Yo creo que hay que esperar a ver qué sale, que va a salir, es evidente, mañana mismo posiblemente van a salir las grabaciones con el contenido exacto, hay que saberlo. Yo creo que, en principio, para Cospedal va a tener un costo político. Sí, no, está teniendo, eso es evidente. Eso es evidente. No sé si sonaba por algún cargo como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. A no ser que aguante como Dolores Delgado, que de momento Dolores Delgado está aguantando. Bueno, está aguantando. Y también es muy grave lo de Dolores Delgado, ¿no? Pero parece ya una ministra bastante amortizada, ¿no? Y no la veo yo después como candidata. No, evidente. Nos tenemos que marchar. Gracias, Luis, Sergio. Gracias, buenas noches. Que os vaya bien. Ernesto, que te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Hacemos ahora un pequeño paréntesis, publicidad. Tenemos que hablar enseguida, como no, con la coordinadora de UNICEF aquí en Castilla y León, porque hoy ha celebrado su día. Hasta ahora.